12 de octubre de 2011, 2300 horas, en el borde este del área de pruebas y entrenamiento de Nevada. Nuestros camiones estaban frente a la línea blanca que no podíamos cruzar. Yo era el jefe del equipo. Turno de noche, ojos puestos en los llanos. El primer golpe llegó suave, como una mano en una puerta lejana. Lo anoté en mi registro. 1, 2, 3. El generador respiraba detrás de mí. El olor a JP8 y polvo caliente se me metía en la nariz. El cielo estaba negro y limpio. El suelo era pálido y vacío. El control de rango se había quedado callado por la noche. Eso era normal ahí. La única regla que importaba era simple: no cruzar, ni por luces, ni por ruidos, ni por curiosidad. Otro golpe, a la misma distancia. Tomé 3 respiraciones lentas y revisé otra vez las estacas de la frontera. Una leve nube de polvo se levantó más allá de una baja cresta. No había viento, no había tráfico, solo ese polvo flotando quieto donde no debería. Hice clic con mi bolígrafo, miré la línea y esperé la siguiente orden. Antes de empezar el video, dale al botón de suscribir para apoyar el canal. Solo toma un segundo. Estaba asignado a un destacamento conjunto del Grupo de Apoyo de Pruebas del Ejército. Estábamos estacionados al norte de Indian Springs, cerca del borde del área de pruebas y entrenamiento de Nevada. El desierto ahí es interminable, plano como una mesa y surcado por pequeños cauces secos que serpentean entre bajas crestas. Aprendes a respetar el silencio ahí. Lo esconde todo. Nuestro trabajo era simple en papel. Apoyábamos la recuperación cuando restos de entrenamiento o drones caían fuera del rango. Si algo cruzaba la frontera, nos movíamos rápido para asegurarlo antes de que civiles lo encontraran. Dentro de la línea no era asunto nuestro. La Fuerza Aérea se encargaba de eso. Llevaba 3 meses ahí cuando pasó esta historia. Los días eran secos, el viento traía un sabor a hierro y las noches bajaban bajo cero. La mayoría del tiempo solo mirábamos las estrellas y anotábamos coordenadas. A veces aviones a reacción rugían arriba durante los entrenamientos Red Flag, pero nuestra zona se mantenía tranquila. La caja restringida al oeste, marcada como R4808 Noviembre en el mapa, estaba prohibida para todos nosotros. Esa era la zona que nadie entraba sin autorización alta. La frontera en sí no era dramática. Un camino de tierra, unas pocas estacas blancas, una tenue línea en el GPS. Eso era todo. Aún así, cada hombre del equipo trataba esa línea como un precipicio. El mando se aseguraba de que entendiéramos el costo de cruzarla. Si cruzabas, perdías tu puesto y tu expediente llevaba una marca que nunca borrarías. El desierto tiene su propio ritmo. De día el viento azota calor y arena entre tus dientes. De noche el frío corta profundo. Las máquinas hacen un sonido como de respiración cuando se enfrían. Empiezas a oír tu propio pulso a través de los auriculares. Algunos hombres bromeaban diciendo que el suelo mismo escuchaba. Yo dejé de reírme después de mi segunda semana. Nuestro equipo eran 4 soldados y un técnico civil de rango. Rotábamos guardias nocturnas en bloques de 6 horas. Mi camión llevaba radio, GPS y equipo de recuperación para restos pequeños. El generador quemaba JP8 y desprendía ese olor fuerte a aceite que nunca sale de la ropa. Habíamos aprendido a mantener distancia cuando el viento giraba. La noche del 12 de octubre era rutina hasta ese golpe. Más temprano esa tarde, control de rango nos dijo que los vuelos Red Flag habían terminado. El espacio aéreo se enfrió a las 21:00. La regla después del cierre era estricta. Si algo pasaba después de esa hora, no era parte del ejercicio. Anotábamos y reportábamos. Nada más. Uno de los hombres, el especialista Hart, había estado rastreando señales antes. Mencionó un dron de datos que perdió enlace sobre el sector Delta 29. El mando lo marcó como contenido dentro de los límites del rango. Ninguna acción para nosotros. Eso fue 6 horas antes del primer golpe. El sonido no encajaba con los patrones habituales. No era un impacto, ni artillería, ni avión. Más bien como una presión que se igualaba lejos.
Lo sentía bajo mis botas, pero leve, no suficiente para mover la tierra. La radio se quedó callada. Ninguna llamada de control de rango. Ese silencio me molestaba más que el sonido. Escribí la hora en mi libreta. 23:02 horas. Usé la cuenta de 3, mi costumbre desde el despliegue. Me ayudaba a mantener la calma, medir distancia, mantener ritmo. 3 latidos, 3 pasos, 3 respiraciones. El generador tosió una vez. El olor se espesó. En algún lugar más allá de la cresta, una luz roja parpadeó una vez y se apagó. Hart preguntó si la vi. Dije que sí, pero le dije que no la anotara. No teníamos autorización para mirar al oeste más allá de la línea. Nuestras órdenes nunca cambiaban. Observar, reportar, no interferir. Aún así, cuanto más miraba esa cresta, más sentía que algo había cambiado. El desierto se veía igual, pero el silencio estaba mal, más pesado. Podía sentir movimiento aunque nada se movía. Se sentía como si el aire esperara que actuáramos. El borde del rango está como una frontera olvidada, sin cerca, sin luces, solo vacío. Un camino de tierra llamado Groom Lake Road pasaba cerca de nuestro puesto, yendo directo al oeste hacia la caja restringida. De noche, el camino parecía interminable. El mapa lo mostraba como terreno abierto, pero cada soldado sabía lo cerca que estaba de la zona roja. Nuestra base de mando era un grupo pequeño de trailers junto a una cuenca seca. Una sola antena y un generador nos mantenían conectados. Compartíamos el espacio aéreo con la Fuerza Aérea, así que la mayoría de órdenes venían por control de rango. Eran tranquilos y exactos, sin detalles, solo coordenadas y códigos de estado. Así funcionaban las cosas. Lo que necesitaba saber se quedaba bajo llave. Cada mañana, un convoy de autobuses blancos pasaba por la carretera lejana. Sin marcas, ventanas tintadas, los locales decían que llevaban contratistas a los sitios de prueba. Nosotros nunca mirábamos mucho. Las órdenes decían mantener distancia. Los mismos autobuses regresaban después del atardecer. Seguían la misma ruta todos los días, sin excepciones. Dentro del rango, la actividad cambiaba semana a semana. A veces los vuelos Red Flag llenaban el cielo nocturno. Bengalas caían, aviones giraban arriba y escuchábamos charlas codificadas en bandas abiertas. El sonido de esos motores llegaba lejos en el desierto. Otras veces, el silencio se estiraba por días. Ningún avión, ninguna luz, nada más que ondas de calor. En el suelo, revisábamos nuestros mapas diariamente. Los límites del rango cambiaban seguido por seguridad. Un día la frontera podía moverse media milla al este y luego volver. Eso ponía nerviosos a todos. Podías pisar la zona equivocada sin darte cuenta. El mando nos lo repetía. Siempre confirma. Nunca asumas. Entrenábamos para trabajo de recuperación con pasos estrictos. Si restos caían fuera, los asegurábamos. Tomábamos fotos, anotábamos hora y posición, y esperábamos un equipo de autorización. Si caían dentro, los reportábamos y nos quedábamos quietos. No importaba lo cerca que estuviera de la línea. Dentro significaba sellado. Aprendí temprano a no preguntar qué probaba la Fuerza Aérea. Rumores llenaban los barracones, habladurías sobre nuevos aviones o sistemas de energía. Yo los ignoraba. La verdad nunca nos llegaba, y adivinar solo alargaba los turnos. Aún así, podías notar cuando algo serio estaba en marcha. La seguridad se duplicaba. Patrullas aparecían de la nada y las radios se callaban. La noche del 12 de octubre tenía esa misma tensión, sin aviso, sin cambio en el horario, pero todos lo sentíamos. Hasta el generador sonaba diferente, como si estuviera esforzándose. El olor a JP-8 se pegaba más pesado en el aire, mezclado con polvo del desierto. Hart bromeó sobre estática en el aire. Nadie rió. Nuestras órdenes seguían iguales: mantener posición, monitorear la cuadrícula este, confirmar que nada cruce la frontera. Revisé los mapas 2 veces. La zona restringida estaba estable, marcada por una forma roja delgada en la tableta. Nuestra línea estaba clara. Luego, justo antes de las 23:00, control de rango cortó una frecuencia y dejó solo la de respaldo abierta. Eso era raro. El mensaje fue corto: ventana de mantenimiento rutinario. Mantener silencio de escucha está nuevo aviso.
Todos sabíamos qué significaba eso. Algo estaba pasando dentro de la caja. El desierto se quedó quieto, sin viento, sin sonido, solo el zumbido de nuestro generador y el ritmo lento de mi cuenta de 3. 1, 2, 3. Respirar, esperar, observar. Entonces vino el golpe. Suave, profundo, lejano, no suficiente para mover el equipo, pero sí para sentirlo en las suelas. El polvo se levantó otra vez de la cresta. Fue cuando me di cuenta de que quizás no estábamos solos ahí afuera. El segundo golpe llegó 5 minutos después de la medianoche. Misma dirección, mismo tono, como algo hueco moviéndose profundo bajo tierra. Escribí la hora en mi registro y la subrayé. Hart estaba junto al camión con los binoculares arriba, pero no habló. La luz de su reloj de pulsera parpadeó una vez y se apagó. Estábamos acostumbrados al ruido en el desierto. Aviones, drones, impactos en blancos. Nada de este sonido encajaba con esos patrones. No tenía eco, no tenía continuación. Solo un pulso corto y luego silencio. Nuestra radio estaba en espera. Control de rango no había levantado la orden de silencio. Eso significaba no charlar, no reportar, a menos que fuera emergencia. Miré al oeste hacia la cresta. Una nube de polvo aún colgaba ahí, apenas visible contra las estrellas. No se movía. El viento había muerto. Caminé 20 yardas a lo largo de los marcadores de frontera, linterna apagada. El frío me mordía a través de los guantes. La tierra crujía bajo mis botas. Contaba mis pasos en 3 para calmar los nervios. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A mitad de la línea encontré un marcador tirado en el suelo. Lo puse derecho otra vez. No estaba roto, solo suelto, como si la tierra hubiera temblado. Presioné el suelo, aún caliente. Eso no debería ser posible en el frío. Hart me llamó bajito preguntando si veía movimiento. Le dije que no, pero no estaba seguro. Un leve destello había brillado cerca del cauce. Tal vez un reflejo. Nada constante, nada con forma. A las 0030 el sonido vino de nuevo. Más corto esta vez, como una puerta que se cierra. El generador tosió y luego se estabilizó. El aire olía espeso a metal quemado, un olor que por un momento tapó el JP8. Tomé el auricular de la radio, pero no transmití. La orden de silencio seguía activa. Odiaba esa regla. Te dejaba adivinando, atrapado con tus pensamientos. Cada segundo se sentía estirado. Revisé el GPS. La cresta estaba a menos de 1 milla pasada la línea, dentro de la caja restringida. Si algo había caído ahí, no podíamos movernos hacia eso. Si restos cruzaban afuera, seríamos los primeros en llegar. Ese era nuestro propósito. Pero el mapa no mostraba nada. Ninguna baliza, ningún ping. A las 1:00, una luz blanca parpadeó cruzando el piso del valle. No constante, más como un relámpago sin trueno. Iluminó la arena por un segundo y desapareció. Hart también la vio. Los dos miramos el reloj. 1, 2, 3. La anoté. Evento de luz. Cresta oeste. Sin movimiento. Observado. Eso era todo lo que podía escribir sin romper protocolo. Unos minutos después, el desierto se iluminó otra vez. Esta vez desde el este. Faros, un convoy, 3 vehículos, sin marcas, moviéndose por la pista interna paralela a nuestra línea. Modelos civiles, blancos, sin placas militares. Se detuvieron cerca de la cresta. Se abrieron puertas. Vi lámparas rojas pequeñas, del tipo que protege la visión nocturna. Luego todo se oscureció otra vez. Sabía qué significaba eso. Contratistas, recuperación o personal de prueba. Trabajaban callados, rápido y siempre fuera de horas. Nos habían dicho que nos mantuviéramos alejados cuando operaban. Aún así, el momento estaba mal. No deberían estar ahí durante un apagón de comunicaciones. Miré a Hart. No habló. Yo tampoco. Los dos conocíamos la regla. Si está dentro, es de ellos. El olor cambió otra vez. Más fuerte, casi químico. Se mezcló con el polvo y me picaba la garganta. Tragué fuerte y me limpié la nariz con la manga. A las 1:30, las luces se fueron. El desierto volvió a negro. Solo el zumbido de nuestro generador llenaba el aire. Me senté en la puerta trasera e intenté concentrarme en mi libreta. Mi letra se veía temblorosa. Marqué otra cuenta de 3. 1,
2, 3. Entonces, la radio crujió una vez. Estática leve, sin palabras. Se apagó sola. Algo había interferido el canal. Hart me miró. ¿Interferencia?, preguntó bajito. Asentí. Tal vez. No respondió. Los dos sabíamos que la interferencia no pasaba ahí a menos que algo poderoso estuviera funcionando cerca. La cresta se quedó oscura. El aire se quedó pesado. Mi pecho se sentía apretado, no por miedo, sino por la sensación de que algo había cambiado en la tierra misma. El siguiente golpe llegó más suave, casi gentil, como una advertencia bajo la arena. A las 2:00 horas, la radio volvió a la vida. Un estallido corto, luego una voz. Control de rango. El tono era firme, tranquilo y lejano. Mantengan posición hasta nuevo aviso. Posible operación de recuperación en progreso. Eso fue todo lo que dijeron. Hart y yo nos miramos. Recuperación significaba que algo había aterrizado o caído y que aún estaba dentro de la zona restringida. No debíamos movernos a menos que nos dijeran. Aún así, desplegué el mapa y tracé la frontera con el dedo. La cresta estaba a menos de 1 milla. La línea entre nuestro terreno y el de ellos era tan delgada que podía desaparecer bajo una bota. Entonces llegó el viento, rápido y trayendo un olor que no conocía, metálico y fuerte, como circuitos quemados. La arena azotó las puertas del camión, fina y seca. El sonido del golpe ya no estaba, pero el aire zumbaba levemente. A las 2:30, la luz apareció otra vez, esta vez más cerca, tal vez a 3/4 de milla. Un brillo blanco pálido, bajo en el suelo, constante unos segundos y luego se desvaneció. No era bengala, no eran faros. Anoté la hora y dirección. Hart preguntó si debíamos reportarlo. Le recordé la orden, mantener posición, sin movimiento. No discutió. Vimos el brillo desaparecer detrás de la cresta y luego silencio otra vez. Algo en ese silencio se sentía mal. Normalmente cuando equipos de recuperación entraban, se oían motores, voces o hasta ruido de rotor de helicóptero. Esta noche, nada. Solo el viento y ese zumbido bajo en el aire. Me alejé del camión y revisé el GPS. Nuestras coordenadas no habían cambiado. El mapa aún nos marcaba fuera del área restringida. La cresta seguía en rojo, pero en la tableta una nueva zona sombreada parpadeaba cerca de su borde. No había estado ahí antes. Parecía una expansión del rango de quizás media milla al oeste. No sabía si era una actualización o un error. Intenté radio con chequeo de estado rápido, sin respuesta. A las 3:00, faros brillaron detrás de nosotros. Una camioneta blanca bajó por el camino de tierra, sin marcas de unidad, sin placa. Se detuvo a unas 50 yardas de nuestro puesto. El conductor no salió. Las luces se apagaron, pero el motor siguió encendido. Hart murmuró, «Ese no es de los nuestros». Miré por el espejo lateral. La camioneta se quedó quieta, motor bajo, sin movimiento adentro. Después de 1 minuto retrocedió, giró hacia la carretera principal y desapareció, sin luces al salir. Nos quedamos en silencio. Mantuve mis ojos en la cresta. Aún podía oler el aroma a metal quemado cada vez que el viento cambiaba. Alrededor de las 3:30, un tono leve vino por la radio. 3 pitidos cortos, luego estática. Ese tono significaba confirmación de espera, pero nadie siguió con palabras. El zumbido en el aire bajó. El generador sonó más claro otra vez. Hart se apoyó en el camión, ojos medio cerrados. Entonces, por un segundo, un destello naranja iluminó la cresta. No lo suficiente para cegar, solo un brillo fuerte, seguido de otra nube de polvo. Agarré mis binoculares. El polvo subió lento, casi recto, y se detuvo a mitad como si chocara con una capa invisible. Hart susurró, «Eso está fuera de la frontera, ¿verdad?» Revisé el GPS. Según nuestra pantalla, las coordenadas de esa cresta estaban a 1200 metros dentro de la caja restringida, pero la línea de polvo en el horizonte se veía más cerca. El desierto juega trucos con la distancia, pero esto era diferente. Lo sentía en las tripas.
Llamamos a control de rango otra vez. Esta vez la radio respondió con 2 palabras: movimiento negativo. Luego silencio. Eso era todo lo que íbamos a obtener. A las 4:00, el viento paró otra vez. El olor se desvaneció. Las estrellas se veían más claras que antes. Por un rato pensé que la noche había terminado. Entonces el generador tosió y se apagó. Oscuridad total. Ningún sonido salvo el tic-tac del metal enfriándose. Hart alcanzó la linterna, pero lo detuve. Espera. Más allá de la cresta, algo reflejaba la luz de las estrellas. No constante, no brillando, solo una forma. Pequeña, quizás 6 o 7 pies de largo, lisa, acostada medio escondida en la arena. No se movía, pero el aire temblaba arriba como calor. Conté en mi cabeza: 1, 2, 3. Habíamos visto algo que no debería existir fuera de un hangar de pruebas. A las 4:15, la forma no se había movido. El generador seguía apagado y la única luz venía de las estrellas. No quería admitirlo, pero sentía que algo nos observaba desde la cresta. El desierto estaba demasiado quieto, sin insectos, sin brisa, sin sonidos de motor. Decidí reportarlo otra vez. La radio crujió una vez y conectó. Una voz tranquila respondió. No era nuestro controlador habitual. Mantenga en posición. Equipo civil en camino. No avancen más allá de su frontera. Perímetro de seguridad activo. Esa frase, perímetro de seguridad activo, nunca la había oído antes. Significaba que el área restringida había cambiado. La voz no explicó cuánto. Hart miró la cresta, y luego a mí. ¿Crees que ahora está dentro? Asentí. Probablemente. No dijo nada más. Encendí el GPS otra vez. El mapa se actualizó y la línea roja se había movido media milla al este. La cresta, el cauce y la forma ahora estaban dentro de la nueva zona. Nos ordenaron quedarnos quietos. Eso fue todo. Aún así, el aire se sentía más pesado. Aún podía oler ese mismo aroma metálico mezclado con polvo. Me recordaba cuando una línea de energía se rompió cerca de la base, ozono y cobre caliente. Los vellos de mis brazos se pararon. A las 4:30, faros aparecieron lejos al oeste. Un convoy, 2 camiones y un tráiler plano, todos sin marcas, rodando lento por la pista interna. Se detuvieron cerca de la cresta, cerca de donde estaba el objeto. Unas figuras bajaron, sus siluetas claras bajo lámparas rojas de cabeza. Las conté, 3. Luego 3 más del segundo camión. 6 en total. Se movían con propósito, sin hablar, sin dudar. Uno llevaba lo que parecía un medidor portátil. Otro desplegó un marco, tal vez para levantar o escanear. No podía decirlo. Hart susurró. No se supone que grabemos esto. Cerré mi libreta. No se supone que lo veamos. El aire zumbó otra vez, leve pero constante. Los hombres trabajaron alrededor del objeto, sus luces rojas parpadeando en ritmo. Cada pocos minutos, uno levantaba la mano hacia la cresta, señalando algo invisible. Luego pausaban, ajustaban su equipo y seguían. A las 4:50, control de rango llamó de vuelta. Misma voz tranquila. Actualización. Mantener vigilancia. No transmitir ni moverse hasta confirmación de autorización. Frontera de seguridad en efecto. Ahora están en perímetro exterior. Perímetro exterior significaba que éramos parte del contención, no solo observación. Eso era nuevo. Miré a Hart. Sacudió la cabeza, confundido. Nos quedamos junto al camión, esperando una señal de que la recuperación había terminado. Pensé que acabaría como cualquier otra noche, callada e inolvidable. Pero entonces, las luces rojas cerca de la cresta se apagaron, las 6 al mismo tiempo. Miré fijo a la oscuridad. Por un momento vi luz azul tenue filtrándose por el polvo, como si el suelo mismo brillara. Luego, nada. El zumbido paró. El aire se quedó plano.
Unos minutos después, nuestra radio siseó. Perímetro confirmado. Ninguna actividad adicional autorizada. Permanezcan en lugar hasta el amanecer. Eso fue el final de la transmisión. Nos quedamos ahí, en el frío, mirando una cresta vacía que acababa de ser reclasificada dentro de la frontera. Se sentía como si el desierto hubiera tragado lo que fuera que había caído. Los camiones cerca de la cresta se quedaron oscuros casi una hora, sin luces, sin sonido, solo sus formas delineadas por la luz de las estrellas. Hart se apoyó en la puerta trasera, ojos fijos en el mismo lugar. Nadie habló. Entonces, alrededor de las 5:30, algo inesperado rompió el silencio. Un par de faros viniendo de la carretera pública. Esa parte rara vez se usaba de noche. No era de los nuestros. La camioneta iba lento, tal vez una camioneta de ranchero local. Hart frunció el ceño. Va directo hacia el cauce. Agarré los binoculares. La camioneta pasó la última señal de advertencia sin parar. El conductor no tenía idea de dónde empezaba la frontera. Intenté contactar control de rango, pero el canal estaba muerto otra vez. Estática leve y constante. Cambié a frecuencia de respaldo. Nada. El hombre en la camioneta estacionó a unas 100 yardas de la cresta. Bajó, miró alrededor y empezó a caminar hacia el lugar donde habían estado los contratistas. Veía su haz de linterna cortar el polvo. Hart preguntó bajito, ¿lo advertimos? Dudé. La regla era clara. Ningún movimiento dentro del perímetro, pero si seguía caminando, cruzaría a una zona que aún podía ser insegura. Agarré el megáfono. ¡Alto! ¡Quédese atrás! Mi voz resonó por el terreno plano, rebotando en la cresta. El hombre se detuvo, giró hacia nuestras luces y dudó. Gritó algo que no pude oír. Hart encendió las balizas rojas del camión. El brillo rojo bañó la arena, revelando su silueta. Se cubrió los ojos y empezó a caminar otra vez, esta vez más lento. «¡Quédese donde está!», llamé de nuevo. Entonces un leve destello azul tembló cerca del suelo detrás de él, justo donde empezaba la cresta. La arena alrededor de sus botas parecía ondular, como si ondas de calor subieran de abajo. Se detuvo otra vez, confundido. Su linterna se debilitó y se apagó del todo. Grité una última vez. «¡Retroceda ahora!». Dio 2 pasos atrás y tropezó. La luz se desvaneció por completo. Hart corrió hacia la radio, pero lo detuve. La orden de silencio seguía activa y no sabíamos si el campo llegaba tan lejos. Una transmisión equivocada podía atraer atención que no queríamos. Después de un momento, el hombre se levantó otra vez. Giró hacia su camioneta y regresó cojeando lento, una mano agarrándose el costado. Cuando llegó a la puerta, miró una vez más hacia la cresta. Luego subió y se fue sin faros. El sonido de su motor se perdió en la distancia. Hart exhaló, sacudiendo la cabeza. Tuvo suerte. Asentí. Sí. Nos quedamos ahí hasta que el horizonte empezó a brillar levemente con la luz del amanecer. El aire se había quedado quieto otra vez, sin zumbido, sin olor. Los camiones de los contratistas seguían en su lugar, sin movimiento. Al amanecer llegó un mensaje, claro, directo y final. Perímetro exterior. Quédense quietos. Esperen debrief. Contacto civil confirmado seguro. Ningún reporte médico requerido. Fin de transmisión. Eso fue todo. Ninguna mención al objeto, ninguna mención a la luz azul. Nada. Hart se sentó en el escalón del camión y se frotó la cara. No vamos a escribir esto, ¿verdad? Cerré mi libreta y la guardé en el bolsillo. El mando no lo querrá ahí. La cresta se veía vacía otra vez, como si nada hubiera pasado, pero la tierra cerca de la línea había cambiado de color. Se veía más oscura, más lisa, como si se hubiera derretido y vuelto a endurecer. No lo mencioné en el reporte. Algunas cosas aprendes a dejarlas fuera de la página. Cuando volvió el viento, traía el mismo leve aroma metálico. Lo podía seguir saboreando horas después. Fue cuando supe que esto no había sido una recuperación de prueba normal. A las 7 de la mañana, la luz del desierto se volvió fuerte y cría.
El aire temblaba sobre la arena y la cresta se veía inofensiva otra vez. Los camiones de la noche anterior se habían ido, sin huellas de llantas, sin pisadas, nada más que un parche leve de polvo liso donde había estado el objeto. Me quedé mirando ese lugar, tratando de convencerme de que todo había sido rutina. Hart estaba callado, guardando cables y doblando la antena. Entonces la radio crujió otra vez, esta vez clara y formal. Equipo Bravo, mantengan posición. Elemento de seguridad acercándose a su cuadrícula. Prepárense para entrega. Eso significaba que alguien más alto venía a tomar el control. Esperaba policía de la Fuerza Aérea, pero lo que llegó no era estándar. 3 Humvees color arena rodaron por el camino, con marcas cubiertas y ventanas oscuras. Los hombres que bajaron llevaban uniformes limpios sin cintas de nombre, traían portapapeles, no rifles. El oficial líder pidió mi libreta. Su tono era educado pero frío. Se la entregué sin decir palabra. Ojeó rápido, arrancó 2 páginas y me devolvió el resto. Recibirán un formulario de reporte actualizado por correo, dijo. Pregunté si estábamos autorizados a irnos. Dijo, todavía no. Querían que nos quedáramos hasta que un equipo civil inspeccionara el terreno. Al mediodía llegaron 2 camiones blancos, del mismo tipo que habíamos visto de noche. Los hombres llevaban overoles grises y visores claros. Fueron directo a la cresta y empezaron a montar pequeños trípodes como herramientas de medición. Uno se arrodilló y recogió un puñado de tierra en un contenedor metálico. No nos hablaron. El oficial a cargo nos dijo que nos quedáramos cerca de nuestros vehículos y que hiciéramos solo registros visuales. El sol subió más alto. El suelo se calentaba bajo nuestras botas. Aún podía oler ese leve picor químico en el aire, ahora más fuerte porque el viento había parado. Me quemaba la garganta al tragar. Hart preguntó si él también lo sentía. Dije que sí. Los 2 bebimos de nuestras cantimploras, pero no ayudó. A las 16 horas, uno de los civiles caminó hacia nosotros. Tenía un escáner pequeño en la mano y lo apuntó a nuestro generador. La pantalla brilló verde. Asintió una vez, no dijo nada y se fue. Miré al oficial, pero me ignoró, observando la cresta. Minutos después, un golpe bajo rodó por la cuenca. No fuerte, no profundo, solo suficiente para sacudir los espejos del camión. Miré al oeste. La cresta se movió bajo la luz, como un espejismo de calor. Luego un destello rápido, blanco y plano, cruzó el suelo y desapareció. El civil dejó de moverse. Por unos segundos, todos nos congelamos. Entonces el oficial habló bajito por su auricular y nos hizo señas para atrás. «Pónganse detrás de su vehículo», dijo. Obedecimos. El aire se sentía pesado, como si una tormenta se hubiera formado sin nubes. El olor metálico pegó más fuerte ahora, lo suficiente para picar la nariz. Hart tosió y se tapó la boca. Una vibración suave pulsó por la tierra, lenta y rítmica. Duró quizás 10 segundos y se desvaneció. Cuando paró, el oficial bajó su auricular y exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento. «Ya terminó», dijo a nadie en particular. Los civiles guardaron sus herramientas rápido. Uno selló los contenedores y los cargó en un camión. Otro pasó un rociador portátil por el suelo, dejando una película delgada que brillaba al sol. Lo hicieron metódicamente, cuadrado por cuadrado, como pintando la arena. Cuando terminaron, marcaron el área con pequeñas estacas amarillas y nos hicieron señas para quedarnos quietos. Miré la cresta una última vez. El suelo ahí se veía liso otra vez, casi vidrioso, sin restos, sin huellas de llantas, sin prueba de que algo hubiera estado ahí. El oficial dio un corto asentimiento. «Pueden regresar a la base ahora». Su tono dejaba claro que no debíamos preguntar. Guardamos nuestro equipo en silencio. Antes de irnos, revisé el GPS otra vez. La línea roja de la frontera había vuelto a su posición original. Lo que fuera que habían hecho, la zona restringida se había encogido de nuevo durante la noche. Mientras conducíamos lejos, seguí mirando por el espejo retrovisor. La cresta se perdía en la neblina, pero por un momento creí ver un leve reflejo cerca del cauce, como luz rebotando en metal. Parpadeé y desapareció. No se lo dije a Hart. Algunas cosas las dejas pasar para que no te sigan después.
Conducimos de vuelta a la base en silencio. El desierto se estiraba detrás como una hoja en blanco, sin rastros, sin huella de la noche. El sol colgaba bajo sobre las montañas, bañando todo en una neblina naranja opaca. Intenté sacarme la sensación de que habíamos estado parados al lado de algo que no debíamos ver. Hart estaba a mi lado, sosteniendo el auricular de la radio, aunque ya no había nada que oír. A mitad de camino a la carretera, la señal volvió. Control de rango salió claro y oficial. Equipo Bravo, reconozcan autorización para regresar a instalación. Inspección de equipo requerida al llegar. Confirmé, voz firme. Mis manos no lo estaban. Llegamos a la base alrededor de las 15:00 horas. El guardia en la puerta nos detuvo más tiempo del usual. Revisó el vehículo y luego nos mandó a un pequeño hangar en vez del parqueo habitual. Adentro, 2 hombres esperaban con portapapeles. No llevaban insignia de rango, solo etiquetas de identificación con franja roja. Uno pidió nuestros dosímetros y guantes. El otro tomó nuestra unidad GPS, sin explicación. Nos sentamos en sillas plegables mientras pasaban un detector por nuestras botas y uniformes. La pantalla brilló verde. Uno asintió y nos devolvió nuestras placas. «Están limpios», dijo bajito. «El mando los debrifeará en 20 minutos». Hart se veía pálido. Preguntó si habían hecho eso antes. Le dije que nunca. El hombre en la mesa nos ignoró, escribiendo en una libreta negra pequeña. Cuando llegó el oficial de debrief, se movía como alguien acostumbrado al silencio. Hacía preguntas cortas. ¿Qué vimos? ¿Qué anotamos? ¿Si cruzamos la frontera? Respondí cada una directo. Cuando preguntó si hice contacto visual con algún objeto, dudé antes de decir sí. Su pluma se detuvo. «Descríbalo». «Liso», dije. «Metálico, quizá unos 6 o 7 pies de largo, sin marcas, sin movimiento». Asintió una vez y siguió escribiendo. Cuando terminé, dijo: «Presentarán una versión escrita breve. Manténganla factual, sin suposiciones, sin descripciones que no puedan confirmar». Después de eso, nos despidieron. Hart y yo salimos al sol. El aire aún olía levemente a combustible y polvo. El resto de ese día, ninguno habló mucho. Esa noche me acosté en mi litera y escuché el generador afuera de los barracones. El ritmo me recordaba esos golpes en el desierto. La misma pausa entre latidos, el mismo pulso bajo que se sentía en el piso. Conté otra vez solo para calmar mis pensamientos. 1, 2, 3. Una y otra vez. 2 días después recibí un sobre marcado confidencial. Adentro estaba un resumen escrito de nuestra misión. Decía que habíamos asistido en un ejercicio de contención de seguridad del rango. Ninguna mención a ningún objeto. Ninguna mención a civiles. Ningún registro de la nueva frontera. Solo datos de seguridad y resultados de inspección de equipo. Hart pasó esa tarde con su copia en la mano. Rió una vez sin humor. «Ejercicio de contención», dijo. «Supongo que así lo llaman ahora». No respondí. Mis pensamientos estaban de vuelta en la cresta, en el hombre de la camioneta, en ese brillo azul en el polvo. La imagen se quedó conmigo como una sombra de la que no puedes alejarte. Antes de apagar luces, revisé la radio por costumbre. Estaba sintonizada en la misma frecuencia de control de rango. Aire muerto. Luego, levemente, 3 pitidos cortos. El mismo tono que habíamos oído antes del silencio. Me quedé quieto, esperando una voz. Ninguna llegó. Apagué el dial y miré a la oscuridad. El generador afuera dio un golpe lento y luego otro. El ritmo encajaba perfecto. Me di cuenta entonces de que lo que habíamos estado cerca esa noche no se había quedado enterrado allá afuera. Se había quedado con nosotros. Pasó una semana antes de que alguien mencionara el incidente otra vez. El desierto volvió a su rutina. Rotábamos turnos, revisábamos coordenadas, anotábamos horas y actuábamos como si nada hubiera pasado. Pero el silencio se sentía diferente ahora, más pesado. El sonido del generador aún traía ese pulso profundo, y a veces me sorprendía contando hasta 3 sin darme cuenta. El reporte llegó por canales oficiales al 8º día.
Evento de perímetro del rango concluido. Ningún dato de recuperación fuera de zonas restringidas. Ninguna lesión. Todo personal autorizado para servicio. Eso fue todo. 2 oraciones para una noche que se había quemado en la memoria. Hart se quedó callado la mayor parte de esa semana. Dejó de unirse a los demás en el comedor y pasaba las noches en el taller de vehículos arreglando radios. Una tarde, me entregó una nota doblada 2 veces. Adentro había 2 lecturas pequeñas de un contador portátil de radiación. Los números eran bajos, nada peligroso, pero más altos que el fondo normal. Las había tomado del polvo pegado en nuestras botas. Le dije que tirara el papel. Lo hizo, pero vi la duda en su cara. La base cambió después de eso. Los chequeos de seguridad se volvieron más estrictos. Los registros de entrada al perímetro oeste se sellaron. Los convoys civiles habituales no aparecieron por varios días. Y cuando volvieron, sus vehículos traían nuevos logos de compañía que no reconocíamos. Cada rastro de lo que pasó estaba siendo reescrito en tiempo real. Entregué mi equipo para inspección. El técnico me lo devolvió en una bolsa sellada etiquetada «descontaminado». Sin explicación, solo una nota de rutina. La misma bolsa llevaba el leve olor metálico que nos había seguido desde esa noche. Durante nuestra siguiente patrulla de rango, pasé manejando por el mismo sector. La cresta se veía más pequeña a la luz del día. Una línea de estacas amarillas marcaba la vieja frontera, medio enterradas en arena. La tierra ahí estaba más oscura, aún más lisa que el resto del suelo. El mapa GPS no mostraba nada raro, pero en el momento en que bajé, lo sentí. El silencio era más profundo. Sin viento, sin insectos, sin zumbido de vida. Caminé 3 pasos adelante. Me detuve y miré al oeste. Más allá de esa línea invisible, el mundo se veía normal, pero yo sabía más. Cuando volví al camión, Hart preguntó si vi algo. Dije, no, así es más fácil. Esa noche limpié mis botas por 3ª vez. El polvo aún traía ese leve sabor metálico. Pensé en enviar un reporte privado, pero me detuve. Nadie quería esta historia escrita, ni el ejército, ni la fuerza aérea, ni nadie conectado al rango. Al final hice lo que la mayoría de los soldados hacen. Seguí órdenes. Me quedé callado. Pero el silencio tiene peso. Los días se volvieron meses. La cresta se quedó vacía, pero la sensación nunca se fue. Cada vez que el generador pulsaba, oía ese golpe enterrado. Cada vez que el viento cambiaba, captaba ese mismo aroma metálico. Hart se transfirió antes del invierno. No se despidió. Su litera quedó intacta semanas. Luego, alguien nuevo la ocupó. Nuestro equipo recibió nuevos mapas poco después. La frontera cerca de la cresta fue redibujada otra vez, más al este. Oficialmente, por seguridad ambiental. Nadie lo cuestionó. Una tarde, me quedé solo afuera de los barracones. El desierto se estiraba oscuro e interminable. Un eco bajo vino del oeste, leve y constante. 3 golpes cortos, luego silencio. Conocía el sonido. No lo anoté. Algunas cosas las registras una vez y nunca hablas de ellas otra vez. Han pasado años desde esa noche, pero el recuerdo no se ha borrado. Aún veo la cresta cuando cierro los ojos. Aún oigo ese pulso lento bajo la tierra. Algunos sonidos se quedan contigo, callados pero constantes. He servido en otros lugares desde entonces, lugares con órdenes claras y enemigos claros. Pero esa noche fue diferente. No hubo pelea, ni victoria, ni fracaso, solo contención. Éramos soldados parados a pocos pies de algo que no podíamos nombrar. Y lo más duro fue hacer nada. La gente piensa que el coraje es correr hacia el peligro. A veces significa quedarse quieto, cumplir tu palabra, mantener tu posición aunque cada parte de ti quiera moverse. Ese es el tipo de coraje que la mayoría de los soldados entienden, el tipo por el que nadie te da medallas. He aprendido que no toda misión termina con ruido. Algunas terminan en silencio. Y ese silencio te pide más que el miedo jamás podría. Si alguien con uniforme está escuchando esto, ya lo sabe.
El desierto guarda sus secretos. Las órdenes cambian, los mapas se mueven y las fronteras se corren. Pero lo que queda es esa línea dentro de ti, la que nunca cruzas. Manténla, recuérdala, porque a veces hacer nada es lo que mantiene todo lo demás en pie. No apaguen sus luces todavía. Si les gustó el video, den like y miren la próxima historia de terror increíble que aparece en su pantalla.